nombre de Wärtsilä o Wärtsilä, ambas son correctas. Les damos una cordial bienvenida y, como bien comentan, nosotros somos un fabricante de motores de combustión interna, tanto para el sector de energía como para el sector marítimo. Y aún como fabricantes de motores, nosotros apoyamos a la transición energética hacia fuentes renovables. Eso es muy importante, ¿no? Fuentes renovables, solar, eólica, bienvenidas, siempre bienvenidas, por supuesto, pero como ya habrán visto en algunas de estas pláticas, y lo veremos ahora, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo le podemos hacer ante las intermitencias? Eso es lo que vamos a platicar, es la flexibilidad precisamente que transforma, y también todo el uso de biocombustibles, combustibles alternativos, que en cualquier año van a estar aquí, ¿no? Temas como hidrógeno verde, etanol, amonia, etcétera, ¿no? Pasamos, por favor. Entonces, bueno, permítanos presentarnos. Nosotros somos una empresa de origen finlandés, fundada hace casi 200 años. Esto es importante mencionarlo porque, bueno, pues damos la confianza de que seguiremos en los mercados por varias décadas, varios siglos más, ¿no? Por aquí algunas figuras. Somos una empresa pública que cotiza en la bolsa de Helsinki. Entonces, como empresa pública, pues estamos obligados a presentar esta información: número de empleados, ventas anuales, presencia en varios países, etcétera, ¿no? Esto, bueno, pues nada más para confirmar la solidez que tiene la compañía. Pasamos, por favor. Entrando ya en lo que es energía, como comentábamos en un inicio, la compañía se divide en dos grandes divisiones, lo que es la parte marina y lo que es la parte de energía. Si consideramos solo energía, aquí viene una distribución de la base instalada que tenemos. Como comentábamos, son motores de combustión. Aquí tenemos uno que actualmente está energizando toda esta sala. Entonces, esta es la capacidad que tenemos alrededor de todo el mundo, ahí separado por las regiones geográficas. Estamos hablando de 80 gigawatts de capacidad. Para poner en contexto lo que es esta capacidad, hace rato hablaban nuestros amigos del SENACE. En toda la República Mexicana ya se tienen 90 gigas, habría que actualizar ese slide. Se tienen 90 gigas de todas las tecnologías, de todas las fuentes, de todos los perfiles de operación. Entonces, bueno, la compañía a nivel global tiene una capacidad similar a todo lo que se tiene instalado en México. Por otro ejemplo, lo que es el mercado de ERCOT, este es el mercado de Texas, tiene aproximadamente 82 gigawatts de capacidad, ¿no? Entonces, es importante tener en contexto cómo se distribuye esta energía. Pasamos, por favor. Ahora, hablando específicamente de lo que es la base instalada que tenemos en México, aquí podemos ver la distribución, un poco pequeñas las letras, pero bueno, quizás comentar que de la zona centro del país hacia el sur, sureste, son proyectos, son plantas que tienen ya varios años, algunos de ellos décadas, con motores de tecnologías ya maduras, que por supuesto seguimos dando el apoyo en cuanto a mantenimiento, en cuanto a refacciones, etc. Alguna vez me preguntaban cuál es el ciclo de vida de un motor de combustión interna. Bueno, tenemos motores de más de 30 años que siguen operando en condiciones pues, de diferente demanda, diferentes tipos de operación. Mientras se les dé el mantenimiento y el refaccionamiento correcto, pues son motores que van a correr por varias décadas. Entonces esa es una seguridad que queremos compartirles. Y bueno, si nos vamos más al noreste de la República, comentarles acerca de estas plantas que tenemos en Monterrey. Estas plantas son plantas privadas que opera un operador privado y tienen nuestra tecnología, la planta de Pemcor, la planta de Guinalá. Estas son plantas que dan suministro, por ejemplo, a la industria automotriz y que también exportan a la red y tienen inclusive una conexión, por ejemplo, con Guatemala, ¿no? A través de lo que era el porteo. Tenemos otra planta en Chihuahua. Esa planta está específicamente para lo que es el sector industrial, principalmente abastece parques industriales, la zona industrial, y sí nos llena mucho de orgullo. Si nos vamos, ya viajamos muy rápido aquí en el mapa, pero si nos vamos a lo que es la zona noroeste del país,
Nos llena de mucho orgullo el haber llevado a cabo con éxito 2 proyectos con la CFE, con la Comisión. Estos proyectos los hicimos llave en mano. Ahorita vamos a ver un poco lo que es ese tipo de proyecto, en donde además de suministrar los motores, hacemos todo lo que es la obra que conlleva, ¿no? Estas plantas están operando desde el 2023, ya tienen, si contamos el 23, pues ya serían 3 años corriendo. Y bueno, como hemos visto también en algunas pláticas, veíamos, por ejemplo, las redes que presenta SENACE, todo el sistema nacional, esa sección de Baja Norte está aislada, ¿sí? Es una red que está aislada, por lo tanto, pues depende mucho de las fuentes de generación que se tengan. Al día de hoy, estas 2 plantas representan alrededor del 20-25% de la capacidad total que se tiene en esa región. Entonces, bueno, nos llena por supuesto de orgullo. Por ahí vienen algunas imágenes de cómo es una planta de motores. Vemos por ahí una estructura, eso lo conocemos como la casa de motores. Vienen, no se alcancen a ver, pero viene lo que sería el tema del enfriamiento, que son básicamente radiadores, ¿sí? Los radiadores, cuando hay espacio, como vemos allá en la zona de Mexicali, que hay mucho terreno, pues pueden ir a nivel piso. Cuando el terreno es limitado, que es esta foto que tenemos a la derecha, los radiadores van en el techo. Esto para optimizar el terreno, ¿no? Y bueno, por último comentarles, se encuentra una planta en construcción en la ciudad de Lerdo, en Durango. Ahí nosotros no hicimos el proyecto llave en mano, simplemente el suministro de motores. Esperemos que estén en operación en los próximos meses. Pasamos, por favor. Entonces, bueno, estamos hablando de los retos, los principales retos que se enfrentan a nivel global y específicos para México, ¿no? Realmente lo que vemos estos 2 días que llevamos ya casi, pues hemos escuchado muchos de estos retos. El tema es que no nos dicen cómo, ¿no? Estamos hablando mucho de la integración de fuentes renovables, pero ¿qué pasa con las intermitencias? ¿Sí? ¿Qué pasa con las intermitencias? ¿Cómo afecta a la red? ¿Cómo afecta a la frecuencia? ¿Cómo afecta a otros datos técnicos, ¿no? Entonces eso es parte de lo que estamos buscando aquí solucionar, ¿no? Por un lado, el precio de energía térmica sigue al alza. Quizás esto sería más un esquema global. Afortunadamente en México, créanme que somos privilegiados por el acceso principalmente a gas natural que tenemos. Es un gas de muy buena calidad, es un gas de los menores costos que se ven en el mundo, pero lamentablemente es un gas que importamos en más del 70% de Estados Unidos, ¿no? Entonces tiene pros y contras, ¿no? Y el gas natural, los ductos, aunque tiene una instalación, una infraestructura a nivel nacional pues bastante robusta, hay zonas en las que el gas natural no llega, ¿no? Una de ellas son las penínsulas. Las 2 penínsulas tienen esa problemática. El tema de Baja, la península de Baja, es muy diferente cuando hablamos de la región norte que veíamos, a cuando hablamos de Baja Sur, ¿no? La península, no sé, alguien que venga aquí de geografía, pero la península me parece que mide más de 1500 kilómetros, ¿no? Entonces estamos hablando de extensiones tremendas para llevar el gas. Entonces, bueno, pues cuando no se cuente con la opción del gas, pues tenemos la alternativa de otros combustibles, ¿no? Como puede ser el diésel. Lo que hemos visto, el incremento de energías renovables, bienvenido, por supuesto, de nueva cuenta, siempre bienvenido. Esa es realmente la transición, ¿no? Vayamos hacia fuentes renovables, descarbonicemos el planeta, pero ¿cómo, no? ¿Qué pasa precisamente cuando hay esa intermitencia? Entonces, lo que requieren los sistemas de energías renovables es balanceo, ¿sí? Es flexibilidad, es que entren otras fuentes, como son estos motores, que respondan en poco tiempo, y cuando les hablan de poco tiempo hablamos de 2 minutos, ¿no? Menos de 2 minutos. Por ahí escuchaba 5, 15, 1 hora, pues eso no es rápido, ¿no? Eso no es rápido y siempre va a haber riesgos técnicos en la red. Entonces, eso es bien importante, que conforme más se vayan incorporando estas fuentes renovables, pues más vamos a tener que tener ese respaldo y ese balanceo, ¿no? Esto es muy importante, las condiciones ambientales que tenemos en México, créanme que son unas condiciones extremas, y me explico, ¿no? Primero, las altas temperaturas,
Por ejemplo, la planta que mencionaba de Mexicali llegó a operar a más de 50 grados. Cuando teníamos que hacer, por ejemplo, algunas curvas, algunos temas técnicos, no teníamos referencia de esas temperaturas en otras partes del mundo, inclusive el desierto en África, ¿no? Entonces, realmente las condiciones que presenta el país son tremendas. Alta temperatura, escasez de agua, sabemos todo del estrés hídrico que tenemos, y cuando hablamos de equipos de combustión, pues sabemos el impacto que tiene la altura sobre el nivel del mar, ¿no? Al haber menos oxígeno. Entonces, si nos vamos a toda la zona centro, bajío, etcétera, occidente, pues estamos encontrando sitios de más de 1000, 1500, 2000 metros, ¿no? ¿Cómo afecta eso a un equipo de combustión? Bueno, pues habría que preguntarle a la tecnología que estamos evaluando, ¿no? Otra cuestión importante es las líneas existentes. Como sabemos, las inversiones que se dieron principalmente este año por parte de la Comisión Federal de Electricidad son en líneas y subestaciones, ¿sí? Es donde hubo mayor inversión. ¿Por qué? Porque son líneas saturadas. Entonces, si yo tengo capacidad de generación, pero estoy en una línea saturada, pues no hay forma, simplemente no hay forma de transmitir. Y si yo pido un permiso de interconexión, ¿sí? Si yo pido un permiso de interconexión, pues también me va a llevar varios meses. Hace rato escuchábamos una plática de data centers. No sé si saben todo el auge que están teniendo los data centers. Los data centers en México no es la excepción. Yo me atrevería a decir que es el primero o segundo mercado en Latinoamérica, junto con Brasil, de data centers, ¿no? Quizás muy lejos de lo que es un Estados Unidos o otros países, pero el crecimiento que van a tener los data centers es tremendo, ¿no? Data centers de 200, 300, 500 megas. Entonces, cuando un data center llega y solicita un permiso de interconexión, pues lo evalúan y dicen, a ver, pues tú te vas, está la empresa de manufactura que va a generar 1500 empleos, está la zona residencial, está la zona comercial y el hospital, ¿no? O sea, ¿a qué lugar se va a ir el data center, no? Entonces, eso representa una problemática en cuanto a los permisos de interconexión. Entonces, la otra opción, pues, es generar en sitio, ¿no? Es parte de lo que vamos a platicar. El control de emisiones, cumplir las metas de descarbonización, por supuesto, es muy importante. Los motores, pues, siempre se han visto como un equipo de altas emisiones. La realidad es que es un equipo de combustión, no hay forma de que no tenga emisiones, pero son emisiones controladas, ¿sí? Entonces puedo decir que hay equipos como reductores, etcétera, con los que se pueden minimizar esas emisiones y realmente se cumplen de acuerdo a todos los estándares tanto nacionales, la norma mexicana, pero también normas internacionales o inclusive de fondos o del Banco Mundial, ¿no? Que son más estrictos. Entonces eso es muy importante. Nuestros equipos están listos para biocombustibles. Hay un motor de este tipo un poco más pequeño, prácticamente de la mitad de esta capacidad, que ya está listo para quemar hidrógeno verde. Vamos a ponerle que sea verde, si no, no tiene ningún sentido, al 100%, ¿sí? Esto es muy importante. Hablamos los equipos de combustión, que todos pueden hacer una combinación del 25% de hidrógeno con 75% de gas natural. Eso en pleno 2025, sobre todo veo por aquí hay muchos compañeros estudiantes, eso créanme que ya es obsoleto, ¿no? Al día de hoy busquemos equipos y tecnologías que ya puedan ir al 50, 75 o 100% de capacidad. Quizás lo complejo, ha habido otras pláticas de biocombustibles, pues es tenerlos accesibles, ¿no? Que sean comercialmente pues óptimos para que se puedan usar. Les podría decir que el día de hoy el hidrógeno puede ser 4 o 5 veces más caro que el gas natural, ¿sí? A reservas, a muchas reservas de donde se genere, pero bueno, eso complica mucho la comercialización de estos biocombustibles. Y por último, la resiliencia energética, ¿no? Otro término acá rimbombante que hemos escuchado en estos días, ¿no? Entonces, bueno, pues esa resiliencia, ¿qué es, no? ¿O cómo? Entonces, esa resiliencia es simplemente estar preparado y poder reaccionar ante cualquier imprevisto que se dé en la red, ¿no?
Hablábamos acerca de estos ejemplos de los apagones este mismo año, tanto en España, Portugal, Chile, por ejemplo, que son mercados que, si bien tienen muchas fuentes renovables, también tienen el respaldo con energía firme, como lo son estos motores. Entonces, ¿qué pasó, no? Pues mucho de eso que pasó es que los equipos, los sistemas no pudieron adaptarse en una cuestión que les decía de minutos, y eso provoca pues que las redes, las centrales de generación se desconecten, se protegen y se desconectan, ¿no? Avanzamos, por favor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que proponemos? Y esto es bien importante, ¿no? Cuando estemos evaluando este tipo de equipos de combustión, cualquier tecnología, ¿no? Hay motores, hay turbinas, hay diferentes tipos de equipo. Es lo que conocemos como energía firme, ¿no? La energía firme es lo que precisamente nos va a respaldar cuando hay intermitencia en las fuentes renovables. Entonces, eso es bien importante. Es una tecnología, o son combustibles que no, vamos, cuando hablamos de descarbonización, pues quizás no es lo que buscamos, ¿no? Pero por supuesto es lo que tenemos que hacer técnicamente para respaldar esas redes, ¿sí? Entonces, lo primero es la eficiencia, midamos la eficiencia. Aquí hablamos, no sé si conozcan el término de ciclo abierto y el término de ciclo combinado, ¿no? Entonces, el ciclo combinado es cuando los gases de escape de un equipo de combustión se van a una caldera, se genera vapor y eso alimenta una turbina de vapor. Son centrales muy eficientes, sin duda alguna son muy eficientes, pueden llegar al 55 o 60% o más. El tema de esos ciclos combinados es que no los muevas, ¿no? Ni parpadees, porque esos ciclos combinados no pueden estar arrancando y encendiendo ni siguiendo a las renovables. Los ciclos combinados son para que operen todo el año. Mientras puedan operar y tengan las condiciones, son perfectos. Veíamos también la gráfica de PAI del SENACE, alrededor del 60% son ciclos combinados de la generación en México. Entonces, por supuesto que es muy buena tecnología. Lo que no sé es qué tan disponible está esta tecnología en los siguientes años, ¿no? Quizás también habría que ver eso. Nosotros lo que ofrecemos es una eficiencia entre el 46 al 52%, esto en ciclo abierto. Ciclo abierto es que no se tiene este ciclo de vapor, ¿no? Entonces, la realidad es que es una eficiencia de la más alta en este tipo de equipos, ¿no? Los motores pueden llegar a cargas parciales hasta el 10%, es decir, que pueden reducir su carga hasta el 10% y siguen operando. Arrancan en 2 minutos, como habíamos comentado, y algo muy importante, no tienen penalización por múltiples paradas y arranques. La realidad es que cuando una planta de motores está integrada a una red con renovables, hablaban hace rato que puede parar y arrancar un par de veces al día. Tenemos plantas que operan con más de 20, 30 arranques en un mismo día, ¿sí? Entonces, que no haya limitantes ahí en cuanto a los arranques. Como comentábamos, el tema de temperaturas y sitios elevados. Otro beneficio que tiene es que son diseños modulares y construcción por etapas, ¿no? Esto es bien importante. Entonces, una planta de motores que puede estar diseñada, por ejemplo, para 12 motores, puede tener una primera etapa de 4, ¿sí? Opera con esos 4 durante los 4 primeros años y llegan los siguientes 4 y al final de 6, 8 años está la totalidad de motores, ¿no? La realidad es que conforme se vayan incorporando las nuevas unidades de generación, los primeros siguen operando, no hay ninguna restricción. Inclusive son motores que están en la misma casa y puedes estar tú instalando el motor 4 y el 3 está en operación, ¿sí? Eso es muy importante. La presión que requiere de gas es mucho menor a otras tecnologías. Esto es importante por el tema de CAPEX y gastos en la estación de compresión. Y como comentábamos, bueno, pues un control de emisiones y listos para combustibles limpios, ¿no? Pasamos, por favor. Entonces, bueno, aquí muy rápido, simplemente explicar sobre la variedad que tenemos de motores. No voy a entrar en detalle todos los números, pero sí quizás explicar la línea, la barra que vemos hasta arriba en color gris, son motores de combustible líquido. Estos motores operan exclusivamente con líquidos.
¿Estamos en un congreso de transición energética? Pues sí, pero hay países que no tienen acceso a gas, no tienen acceso inclusive a diésel, ¿no? Entonces habrá regiones en el mundo en donde tengan que operar pues con combustible pesado, ¿no? Que en ocasiones puede llegar a ser hasta el crudo. Entonces, ¿es eso o no hay luz en el hospital, no? Lamentablemente así es esto. Entonces, bueno, vemos ahí la parte de los cilindros o de las válvulas que tienen estos motores, 12, 16, 20, es lo que significa. Si vemos, por ejemplo, el motor de 12 válvulas que tenemos aquí, ese me da una capacidad cercana a los 8 megas, ¿sí? Es lo que significaría esta gráfica, 16 válvulas y 20 válvulas, ¿no? Seguimos con el ejemplo de la franja en gris. Entonces estos son motores que llegan alrededor de los 12 megawatts. Eso es lo que significa esta gráfica. Si nos vamos con los motores que están en la zona del centro, color naranja, bueno, estos son motores más robustos, ¿sí? Vemos ahí las nomenclaturas, 34, 31, 50 y 46. El 46 es este amigo que tenemos aquí, ¿sí? Es un motor le denominamos de large bore, de gran capacidad, y ese motor que tiene 16 válvulas nos da una potencia cercana a los 20 megawatts. En su versión más grande rebasa los 22 megawatts. Y si nos vamos a la barra de azul que está hasta abajo, son motores dual fuel. Estos motores son muy interesantes porque son motores que tienen la capacidad de operar tanto con líquido como con gas. En ocasiones, como habíamos mencionado, habrá algunos sitios que esperan que llegue el gas en años, ¿no? Tienen una proyección de que lleguen los ductos probablemente en 6 años, ¿no? Pero ya están listos para arrancar. Entonces estas plantas arrancan, por ejemplo, con diésel, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que queremos aquí comentar. Pasamos. Y bueno, aquí muy breve, tampoco sin entrar a mucho detalle, aquí vienen unas características ya físicas de lo que es un motor de este tipo. De nueva cuenta, si me permiten, vámonos con el ejemplo del motor hasta la derecha, que es el 46, es nuestro motor más robusto, que entrega cercano a los 23 megas. Entonces, para darles un ejemplo, estos son motores que pesan alrededor de 370 toneladas, estamos hablando ya de cosas serias, y es un motor que sus dimensiones son cercanos a 20 metros de largo, 6 de ancho y casi 7 metros de altura, ¿no? No sé, me atrevería a decir que puede ser del tamaño de esta sala, ¿no? Entonces, bueno, para entender cómo se compone, de qué trata un motor de este tipo, comentábamos acerca de los alcances que tenemos nosotros cuando apoyamos un nuevo proyecto. Nosotros podemos ir desde un alcance de solo equipo, que es lo que tendríamos en la parte izquierda. Podemos hacer un alcance intermedio, en donde damos también suministro de la casa de motores, otra parte de la obra. Y como comentábamos, podemos hacer un proyecto llave en mano, ¿no? El ejemplo de la derecha, que es precisamente lo que hicimos con CFE. Pasamos, por favor. Entonces, bueno, ya para concluir, la parte de servicios a largo plazo, de igual forma nosotros tenemos una opción de ir desde contratos o convenios solo de refacciones hasta lo que sería la derecha, en donde son contratos donde garantizamos el performance, el desempeño de una planta, y también contratos donde tomamos lo que es la operación, ¿no? Muchos de nuestros clientes no son una empresa de energía como la CFE, son empresas probablemente mineras, son empresas industriales, acereras, etcétera. Entonces ellos, su mercado es otro, completamente. Ellos no son generadores de energía, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros los apoyamos y les damos garantías, principalmente la disponibilidad, ¿no? Disponibilidad, confiabilidad. Estos motores tienen que ser muy confiables para poder cumplir con estos objetivos. Entonces, bueno, no sé, le damos. Me parece que eso era todo lo que queríamos platicar con ustedes. Entonces, bueno, pues la idea, como comentábamos, ¿no? Bienvenidos las fuentes renovables, pero mientras más fuentes renovables entren a las redes, pues más retos habrá, ¿no? Cómo mantener una red estable,
una red confiable y que no haya precisamente apagones. Es lo que se busca con este tipo de soluciones. Y bueno, pues agradecerles que nos hayan acompañado. Quedamos a sus órdenes. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí. En cuanto a costo y beneficio, o sea, comparando una generadora eléctrica con lo que de motores que nos está presentando, en comparación, bueno, Sí. En comparación, por ejemplo, a una planta eléctrica, o sea, qué tanta diferencia puede marcar? En cuanto a adquirir la energía de la red, por ejemplo. Sí. Ya, a ver, cualquier proyecto de energía, mientras mayor capacidad sea, mejores costos se van a tener, ¿no? Entonces, un proyecto de este tipo, yo te diría que a partir de 40, 60 megas encuentra su punto óptimo, ¿no? Si se va a 100, 200, pues es mejor. Hay un indicador clave que es hay un costo que se expresa en términos de dólar por kilowatt instalado, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto somos muy competitivos. El tema de comprar la energía a la red tiene algunas cuestiones, ¿no? Puede llegar a ser eficiente y puede llegar a ser inclusive un poco más económico. El tema son los horarios picos. Entonces, los horarios picos, como sabemos, bueno, pueden ser horarios, no sé, por ejemplo, en la tarde-noche, ¿no? Cuando se dispara el consumo, esos horarios, pues una planta pues está en su máxima capacidad, ¿no? Una planta acerera, por ejemplo, una cementera. Entonces, no puedes dejar de operar, ¿no? Esas plantas no pueden parar porque hay una tarifa pico de 6 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, cuando entra esa tarifa pico por 3, 4 horas, pues le das una vuelta a tu costo y a tu análisis, ¿no? Y la otra, el tema es, normalmente estos grandes consumidores pues tienen un contrato, ¿no? Por una capacidad. Si de repente llegan y dicen, oye, me quiero expandir, quiero abrir una nueva línea de producción, yo requiero 40 megas más de potencia. Bueno, pues a la fila, ¿no? La que comentábamos, ¿no? Y esa fila puede ser de 2, 4, 6 años, ¿no? Difícil de saber, ¿no? Entonces ahí es donde quizás para responderte, pues la energía más cara es la que no se tiene, ¿no? Entonces hay que hacer un buen análisis, pero muy buena pregunta. Sí. ¿Y qué capacidad de respuesta tienen para, dices, 4, 6 o 8 años para formarte en la cola y que te den la capacidad que quieres? Cuando vas a un permiso. Sí. ¿Qué capacidad, por ejemplo, pueden tener ustedes de respuesta ante un panorama así para una serie, por ejemplo? Ah, ya, buena pregunta. Sí, a ver, esa es bien importante. El día de hoy el mercado energético global tiene mucha demanda de equipos de generación firme. Esa demanda empezó por los equipos más grandes. Hablemos, por ejemplo, de turbinas. Hay turbinas de 300, 400 megas, ¿no? Bueno, son obviamente otros juguetes, ¿no? No. son otro tipo de tecnología. Entonces empieza por esos equipos grandes y va cayendo, ¿no? La realidad es que ya nos llegó esa demanda, ¿no? A lo que es los motores. Respondiendo concretamente, pensamos que una planta de motores puede instalarse en 2, 3 años. Dependerá de muchos factores. Hacerles el pedido a ustedes tampoco debe ser poca cosa, ¿no? Bueno, de nueva cuenta que tengan motores de esos así. Mira, aquí está. Sí. Nuestra fábrica está en Finlandia, como comentábamos. Es la única fábrica que tenemos. Es una fábrica automatizada, muy optimizada. Y realmente los motores, antes de este boom, antes de esta demanda, se podían tener listos en 10, 11 meses. Y antes no mucho, un par de años quizás atrás. Al día de hoy, con esta demanda, sobre todo el mercado de data centers,
ha crecido mucho el mercado, uno, de balanceo por renovables, ¿no? También hablábamos, por ejemplo, del caso de California, ¿no? California, bueno, pues sabemos que es muy renovable, es muy green y tiene mucho recurso económico, ¿no? Por sí solo es una de las principales potencias del mundo. Entonces California tiene todo este mix que hace que puedan tener tantas renovables como ellos quieran, y cuando caen esas renovables entran todo este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces ellos tienen un CAPEX o una capacidad de adquirir plantas pues, que difícilmente se encuentran en otros mercados, ¿no? La realidad es que cuando se hacen los números, ¿sí? Como comentaba el compañero, oye, ¿cuánto me voy a tardar o cuánto me va a dar la red versus yo fabricar una planta de ese tipo para generación propia, ¿no? Ahí es donde los números te van a decir en qué rango te conviene, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, y cuando comparamos el CAPEX, el gasto de planta que requieren esta tecnología, la verdad es que es muy competitiva. En ocasiones puede ser hasta mejor que otras tecnologías de generación más grandes, como podría ser una turbina, ¿no? Entonces, al final hay que meterlo ahí en un modelo donde también podamos apoyarlos, ¿no? Actualmente en México tienen proyectos ahorita ejecutando para motores. Actualmente, como comentábamos, está el proyecto del Lerdo. Ese proyecto nosotros no somos el contratista hacia la comisión, y en México tenemos algunas reparaciones, pero sitios nuevos no. Tenemos en otras partes de Latinoamérica cercanas, Dominicana, Colombia, Honduras, etcétera. En México pues hubo un tema en donde los proyectos de generación privada se vieron pues un poco detenidos en los últimos años, ¿no? Estos se están volviendo, sobre todo ahora que se incorporó la nueva Comisión Nacional de Energía. Varios de esos permisos de generación se están ya pues moviendo y próximos a liberarse, ¿no? Eso pensamos que va a detonar mucho los proyectos privados, más los que siga, por supuesto, manejando la CFE, ¿no? Pero sí, al día de hoy, en ejecución, en México. En Estados Unidos, por ejemplo, otro mercado más ágil, quizás, tenemos más de 30 proyectos al día de hoy en ejecución. ¿Tienen oficinas aquí en el país? Sí. Sí, tenemos oficina en Ciudad de México, una oficina de representación, y en estos sitios que veíamos tenemos gente de planta. Es gente que está operando precisamente esas centrales. No pertenecen a Wärtsilä como tal, pero sí tenemos a nuestra gente operando y dando el mantenimiento de esas plantas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces démosle un gran aplauso al ingeniero Octavio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.